Revelado, la increíble venganza de una abuela tras perder sus joyas a un yerno sorprendente. El aire en el pequeño pueblo de México solía estar lleno de risas infantiles y el aroma del pan recién horneado. Sin embargo, para doña Rosa, de 70 años, el mundo se había tornado gris. Aquella mañana soleada, después de un día de mercado, su corazón se hundió al abrir el viejo cofre de su madre, donde guardaba sus más preciadas joyas. Vacío. La negación invadió su mente. No, no puede ser. La traición la atravesó como un puñal. Alejandro, su yerno, el hombre de dulces palabras y sonrisas engañosas, la había despojado de su historia, de su legado. La indignación fue como un torrente en su interior. Se sentía atrapada entre el amor que le tenía a su hija y la rabia que crecía hacia el hombre que había traicionado su confianza. Su mente giraba, atormentada por un dilema moral. ¿Debería enfrentar a Alejandro y perder a su hija en el proceso? La angustia la envolvía, los recuerdos de risas compartidas con su yerno ahora se veían manchados por un profundo desasosiego. Por más que intentaba acallar su voz interior, la pregunta perpetuaba, ¿cómo pudo hacerlo? Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente, doña Rosa tomó la decisión de actuar. Con una determinación recién descubierta, comenzó a planear su venganza. Cada plática en la plaza, cada café que compartía con los vecinos, se convirtió en una oportunidad para sembrar la verdad sobre Alejandro. Hablaba con pasión y con lágrimas en los ojos, describiendo al hombre que una vez consideró un hijo, ahora una sombra de su confianza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que hablaba, crecía su miedo. La idea de hacer pública la traición de Alejandro se volvía más aterradora. Temía que su hija, atrapada en un matrimonio con un ladrón, pudiera quedar lastimada. La lealtad familiar era un doloroso dilema. Las noches se convirtieron en tormentos de insomnio, con imágenes de su hija llorando invadiendo su mente. ¿Qué pasará después?, se preguntaba. La presión de la venganza se convirtió en un pulso constante que no la dejaba en paz. Finalmente, el momento decisivo llegó. Una tarde, luego de un día de preparación, se topó con Alejandro en la plaza. Las miradas de quienes las rodeaban parecían pesadas. La tensión era casi palpable, y el silencio que se instaló sentía que ahogaba su voz. Respiraciones entrecortadas y corazones latiendo la acompañaban mientras se preparaba para revelar la verdad. Justo cuando se disponía a hacerlo, alguien de la multitud se atrevió a preguntar, ¿qué sucederá con la familia de Rosa tras el enfrentamiento? Esa pregunta resonó en su mente y la angustia se intensificó. La incertidumbre se cernía sobre ella, un abismo que parecía devorar todo a su paso. ¿Podría soportar el precio de la justicia? El aire se sentía tenso, y doña Rosa, paralizada por la incertidumbre, sintió como cada segundo se alargaba. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a Alejandro, que se mantenía a distancia, una sonrisa forzada en su rostro. La multitud parecía desvanecerse a su alrededor, todo lo que había planeado, todo lo que había acumulado en su mente, se complicaba de maneras que nunca había anticipado. ¿Por qué no hables, doña Rosa? Un susurro entre la gente, un eco inquietante de su propio miedo. ¿Y si lo que había preparado no era suficiente? ¿Y si al final todos quedaban más lastimados en el proceso? Fue en ese momento que una revelación la golpeó con fuerza. Su deseo de venganza había oscurecido su verdadera motivación. Mientras sus pensamientos se debatían entre la ira y la compasión, se dio cuenta de algo crucial. No podía seguir permitiendo que la rabia dictara su vida. La transformación personal se estaba gestando en su interior. De repente, en lugar de pensar en cómo desmantelar la fachada de Alejandro, comenzó a contemplar cómo proteger a su hija. Lo que debía hacer ahora era mostrarle la verdad sin destruir su mundo.
Con un profundo suspiro, la determinación comenzó a reemplazar el miedo. Doña Rosa entendió que tenía que cultivar su poder no a través de la venganza, sino a través de la valentía. Se le ocurrió una nueva estrategia: crear un espacio para la verdad que no se basara en el escándalo. Llevó la conversación a un terreno donde la manipulación podría ser desmantelada, no a través del conflicto, sino mediante la claridad. Pensó en cómo cada palabra debía ser cuidadosamente elegida. Puede que haya perdido joyas, se dijo en voz baja, pero no tengo que perder mi dignidad. Así, alzó la mirada y con una voz firme se dirigió a Alejandro: te necesito como yerno, pero no puedo permitir que bajes la estima de mi familia. Con esta simple afirmación empezó a redefinir su relación, poniendo un límite claro a cualquier comportamiento destructivo. La gente a su alrededor comenzó a murmurar, su cambio de táctica sorprendió y cautivó. Sin embargo, lo más importante estaba aún por llegar. Aunque la tensión estaba presente, sus ojos brillaban con una serenidad inexplicables. Se atrevió a mirar hacia el futuro de su hija, su seguridad y felicidad, por encima del deseo de venganza. En ese instante, Doña Rosa se percató de que había encontrado en sí misma una fortaleza que jamás había imaginado. No solo podía enfrentar a Alejandro, sino que también era capaz de reconstruir su historia familiar de otra manera. La venganza no sería su legado, sino la fortaleza de las decisiones que estaba a punto de tomar, pero justo cuando el ambiente empezaba a cambiar, un desconocido apareció entre la multitud. Vestido con ropa elegante, tomó la palabra, interrumpiendo la tensa atmósfera. ¿Puedo unirme a esta conversación? Hay algo que debería saber, Rosa. La revelación que podría cambiar todo estaba a punto de ser enviada como un golpe repentino a su nuevo camino. La tensión se disparó nuevamente, el futuro que había empezado a visualizar tambaleándose en el aire. Doña Rosa sintió que el ciclo de su historia no había terminado, sino que quizás acababa de empezar. La multitud contuvo la respiración al escuchar la voz del desconocido. La mirada de Doña Rosa se deslizó hacia él, buscando entender quién era y qué tan relevante podría ser su intervención. En su interior, la inquietud y el poder se entrelazaban, mientras sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de una nueva verdad que podría alterarlo todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, controlando la temblorosa urgencia en su voz. Su mente pulsaba con posibilidades, pero a la vez sabía que cualquier respuesta podría significar un nuevo camino, uno que podría alejarla de la fuerza que había comenzado a cultivar con tanto esfuerzo. El desconocido dio un paso al frente, su rostro impasible, pero los ojos revelaban un destello de complicidad. Vengo de parte de alguien que no desea ver caer tu familia, Rosa. Hay secretos que mereces conocer antes de avanzar. El sonido de su declaración resonó en la atmósfera, como un eco de una puerta que se abría, mientras su corazón palpitaba con una mezcla de temor y curiosidad. Mientras los murmullos circundantes aumentaban, Doña Rosa sintió que cada palabra de este extraño iba a una parte sensible de su ser. La venganza apenas comenzaba a desvanecerse como un camino plausible. Si aquello que traía el desconocido era verdadero, podía abrirle oportunidades de reconstrucción y no de destrucción. La naturaleza humana, con su complejidad, la llamaba a trabajar más allá del resentimiento. Estoy escuchando, afirmó, dispuesta a arriesgar su calma por la verdad. Los ojos curiosos de la gente no la hacían retroceder. En su interior, una nueva resolución se gestaba. ¿Qué sabe sobre Alejandro? El desconocido respiró hondo, y esto hizo que la multitud se acercara aún más, como si estuvieran recolectando fragmentos de esta revelación. Alejandro tiene un pasado que ocultar, hay razones por las que no debería ser parte de esta familia. Cosas que te afectan a ti y a tu hija, la adrenalina. Doña Rosa sintió que el aire se tornaba pesado mientras su mente empezaba a conectar. Su deseo de proteger a su hija se agitaba como una tormenta inminente, y las palabras del desconocido la empujaban hacia el borde de una nueva acción. Aunque la idea de humillar a Alejandro parecía tentadora, la voz interna que había comenzado a escuchar le advertía sobre las consecuencias de seguir el camino de la venganza. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó, tomando el control de su ansiedad. Los ojos del desconocido brillaban con un destello de sinceridad, pero detrás de esa luz aún existía una sombra de duda. No podía arrojarse de cabeza hacia la confusión.
Su propio viaje de transformación estaba recién comenzando y sería un error dejarse llevar por la impulsividad. Porque sé lo que ha perdido, respondió él, y lo que puede perder en el futuro. Alejandro tiene algo que no quiere que tú y tu hija sepan. Puedes elegir el camino de la confrontación o puedes transformar esta situación en algo nuevo, una oportunidad de crecer. Doña Rosa se sintió atrapada entre generaciones de decisiones. La propia búsqueda de autodefinición le gritaba que era el momento de elegir su respuesta con precisión y estrategia. Ahora, más que nunca, debía sopesar el resultado de sus acciones. La vulnerabilidad de su familia estaba en juego, y, sin embargo, la posibilidad de una revelación podía servirla mejor que la venganza. Mientras sus pensamientos se alineaban en torno a la idea de un nuevo comienzo, una pregunta persistía en su mente: ¿cómo podía volver a su vida después de oír lo que este extraño tenía que decir? La tensión palpita en el aire mientras se preparaba para escuchar la verdad que podría definir su destino y el de su hija. ¿Cuál es el secreto que podría cambiar nuestras vidas? Al incrustar su mente en la realidad de que debía estar lista para todo, las luces y sombras de su futuro empezaron a danzar en su visión, anticipando un enfrentamiento que no solo probaría su valentía, sino que definiría su legado. La multitud parecía un eco lejano mientras las palabras del desconocido resonaban en la mente de Doña Rosa. Su respiración se tornaba más profunda, como si estuviera reuniendo el aire necesario para enfrentar una tormenta. La idea de que Alejandro pudiera haberle ocultado algo tan significativo a ella y su hija no solo la hería, sino que activaba una chispa de determinación en su interior. Había llegado el momento de decidir entre la confrontación y la transformación. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó, sintiendo la fuerza de su voz, un recordatorio de su lucha por recuperar el control de su vida. Su mente se advertía, lista para atacar o defenderse según lo que escuchara. Se sentó en el borde de su propia historia, preparándose para doblar las páginas. El desconocido pareció sopesar su respuesta antes de hablar. Hay un hombre en su vida que jamás ha sido lo que aparenta ser. Su obsesión por mantener una imagen tiene raíces oscuras. La sensación de amenaza se intensificó en ella. Pero más que el temor, había curiosidad. Esta nueva información podía ser un baluarte, una oportunidad para reconstruir junto a su hija una vida mejor, más sólida. ¿Cuánto sabe sobre él? Él sonrió, una mezcla de compasión y estrategia. Suficiente para saber que, si lo dejas avanzar sin cuestionar su pasado, el daño será irreversible. Esto no se trata solo de proteger a tu hija, Rosa. Se trata de protegerte a ti misma. La vulnerabilidad no es tu destino. Doña Rosa sintió el peso de cada palabra, desgastándole la paciencia que había cultivado con tanto esmero. La ira latente comenzó a levantar su cabeza mientras imágenes de su pasado con Alejandro danzaban en su mente. Fue él quien había llegado como un salvador, un matrimonio que había prometido el amor, y sin embargo, en un giro inquietante, se convertía en un monstruo. ¿Qué significa esto para mí?, preguntó, aferrándose a la idea de la autorreflexión. Debía enfrentarse a un dilema crucial: aceptar este nuevo conocimiento y establecer un camino hacia la verdad o permitir que las sombras de la venganza la distrajeran de sus verdaderas intenciones. Significa que cada acción que tomes desde ahora deberá ser calculada. La sabiduría viene de saber cuándo golpear y cuándo retroceder, susurró el extraño, ahora más como un mentor que un mensajero. Con cada minuto que pasaba, la resistencia de Doña Rosa se comenzaba a desvanecer, dando paso a una claridad fulgurante. Cada secreto descubierto se convertía en una oportunidad, su mente se abría a nuevas estrategias para abordar su vida. La rabia se transformó lentamente en una sólida determinación. No iba a dejar que Alejandro apagara su luz, ni ahora ni nunca. En ese momento, una revelación nubló sus pensamientos. ¿Y si aquello que había hecho en el pasado podría usarse en su beneficio? La venganza podía esperar. Si abortaba su impulso primario y utilizaba sus habilidades de forma astuta, entonces, ella podría moldear su destino. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, dejando de lado la arrogancia y abriendo una nueva puerta a la colaboración. Debes prepararte para lo que vendrá. Pero recuerda, no estás sola en esto. Lo que suceda afectará a tu hija. Debes actuar con la mente, no solo con el corazón.
Como una mariposa en una tormenta, cada palabra vibraba en su interior, mostrándole lo que debía iniciar. Y poco a poco, su visión se iba despejando. Para cerrar el diálogo que se había transformado en un intercambio crucial, la pregunta resonó: ¿estás dispuesta a adentrarte en el oscuro mundo de los secretos y las redes de engaño que Alejandro ha logrado tejer? La respuesta parecía colorida y llena de promesas, casi grabada en su ser. Rosa sintió que un camino de oportunidades se abría ante ella, uno que podría redefinir no solo su vida, sino también el futuro de su familia. Mientras el viento comenzaba a soplar, como si un nuevo ciclo estuviera por comenzar, una sensación de determinación emergió en su ser. ¿Podría ella realmente tomar las riendas y convertirse en una fuerza imparable? La pregunta se convertía en una inminente verdad, pero lo que no sabía era cuán oscuro era el camino que estaba dispuesta a recorrer. La multitud siguió observando, mientras su mirada se enfocaba en el más allá. La revelación aún estaba por desbloquearse, y las decisiones que tomara en las siguientes horas podrían hacer temblar las bases de su familia. Doña Rosa sintió cómo la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. La revelación del desconocido resonaba en su mente como un eco, y con cada latido de su corazón, la urgencia de actuar se hacía más palpable. Ella quería cambiar la narrativa de su vida, dejar atrás las sombras que la habían acorralado tanto tiempo. Primero, el enfoque debía ser claro: ¿qué sabía realmente de Alejandro? Su vida con él había estado llena de obsequios, pero también de silencios. Silencios que ahora parecían gritar. ¿Cómo había podido ignorar tantas cosas? La risa fácil, las citas constantes y la imagen de un hombre exitoso parecían haberse transformado en humo, revelando una figura más sutil y complicada. A veces, lo que brilla oculta la oscuridad, murmuró para sí misma, recordando todas esas veladas en las que su pareja parecía distante, su mirada perdida. En vez de inquietud, había interpretado esto como un signo de sofisticación, de un hombre con secretos. Pero esos secretos ahora se convertían en un arma que podía usar en su beneficio. Mientras pensaba, su mente empezó a elaborar un plan. Debería hacerse con información, reunir pruebas que aportaran credibilidad a lo que había escuchado. No podía dejar que las emociones nublaran su juicio. Enfrentaría a Alejandro, pero no sin preparación. La estrategia requería paciencia y habilidad, cualidades que había cultivado a lo largo de su vida a pesar de la adversidad. Doña Rosa se dirigió a casa, cada paso que daba resonando con la certeza de que había iniciado un nuevo viaje. Tener el control sobre sus decisiones era vital. En primer lugar, necesitaba hablar con su hija, Valeria, una joven perspicaz a la que había tratado de proteger de la influencia negativa de su padre. Valeria no sabía, por tanto, su papel en este juego de secretos. Al entrar en casa, ella lo sintió de inmediato: había tensión en el aire, una atmósfera cargada con inquietudes no resueltas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Valeria, mirando a su madre con preocupación. Esa mirada era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. La vida de ambas dependía no solo de la fortaleza de Doña Rosa sino de la dirección que eligieran. «Sí, pero hay algo de lo que debemos hablar», respondió Rosa, dirigiendo la conversación hacia el asunto del padre. Se sentaron en la mesa, donde las débiles luces del atardecer comenzaban a fluir. «Creo que Alejandro no es quien dice ser. Necesitamos estar preparadas para cualquier cosa». Valeria se estremeció al escuchar esas palabras. «¿De qué estás hablando? No puedo creer que digas eso». Ella se aferró a la esencia de lo que había sido su familia, aún conservando el deseo de defender a su padre. «Ignorar lo que está ocurriendo no lo va a resolver. Debemos buscar la verdad», replicó Rosa con firmeza, sintiendo como una ola de desafío tomaba forma en su interior. La defensa de su hija no era solo emocional, sino redentora. Ella quería que Valeria viera el mundo con ojos críticos, no como una niña ingenua atrapada en juegos de apariencias. Mientras hablaban, Rosa se dio cuenta de que su hija tenía potencial suficiente para ser su aliada. Juntas, podían protegerse del enigma oscuro que acechaba su hogar. «Valeria, necesito tu ayuda. Juntas podemos descubrir quién es realmente Alejandro». Las palabras resonaron entre ellas, cargadas de un sentido de propósito renovado.
Mientras Rosa trazaba un mapa mental de las acciones que debían tomar, imaginó diferentes escenarios de confrontación. Cada posibilidad se convirtió en una lección. Ella no solo enfrentaría a su esposo, sino que se retaría a sí misma en el proceso. Esa noche, doña Rosa se sentó a escribir un diario, un espacio donde cada estrategia y descubrimiento podrían estar documentados. Mezclando sueños y realidades, creó un bosquejo de lo que significaría salir victoriosa en esta búsqueda por la verdad. Lo que antes parecía un reto insuperable ahora se convertía en un esquema de posibilidades, pero en medio de esa escritura ferviente, una inquietud resurgió. ¿Estaba realmente lista para desentrañar los secretos que Alejandro había guardado, esos secretos que podrían poner en peligro no solo su estabilidad sino su propia vida? La idea generó sudor en su frente. Era un camino oscuro y lleno de riesgos, pero su determinación prevalecía. Las horas pasaron y mientras Rosa cerraba el diario, una última pregunta flotó en su mente, clamando por respuesta. ¿Y si el oscuro secreto de Alejandro no era lo único que debía enfrentar? La idea de su propio pasado, de decisiones cerradas que ahora podría buscar redimir, se filtró en su pensamiento. ¿Podría realmente convertir sus debilidades en fortaleza? La noche se hacía profunda, pero su resolución se mantenía intacta. La tensión en el aire, la expectativa de lo que vendría a continuación, la empujaba hacia una confrontación inevitable. ¿Cuánto más podía ocultarse en ese laberinto de mentiras y traiciones que habían tejido juntos? Mientras la incertidumbre se cernía sobre ella, una nueva amenaza comenzaba a tomar forma, y el futuro inmediato prometía ser más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Doña Rosa se despertó a la mañana siguiente sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. La tensión de las decisiones que debía tomar la mantenía alerta. Su mente ahora estaba enfocada en la necesidad de un plan detallado. Sabía que cada movimiento debía ser calculado, no podía permitirse el lujo de actuar impulsivamente. Con cada estrategia que elaboraba, vislumbraba la posibilidad de recuperar no solo su vida, sino también su dignidad. Mientras preparaba el desayuno, visualizó los pasos a seguir. Primero, debía investigar. El primer contacto que debía hacer era con Marisol, una amiga de confianza que había trabajado en el entorno financiero. Ella podría generarle contactos y la información suficiente sobre los oscuros tratos de Alejandro. Aunque las dudas la acompañaban, reafirmó su propósito, la libertad y la verdad hacían eco en su interior. Al terminar de comer, decidió hablar con Valeria nuevamente. La conversación del día anterior había comenzado a abrir una brecha en la defensa de su hija. Al verla estudiar en la mesa, sintió que había llegado el momento de compartir con ella la gravedad de su situación. Valeria, comenzó Rosa, tratando de mantener un tono enérgico, hoy necesito que me ayudes a investigar a tu padre. La reacción de Valeria fue inmediata, apenas levantó la vista de su cuaderno. ¿Qué tipo de investigación? ¿Estás hablando en serio? Sus ojos se llenaron de incredulidad, y Rosa sintió en su pecho el peso de lo que estaba a punto de exigirle. No estoy bromeando. Necesitamos entender quién es realmente Alejandro. No solo para protegernos, sino para que tú también puedas tomar decisiones informadas sobre tu vida, dijo Rosa, notando cómo la tensión se iba transformando en un entendimiento fresco entre ambas. Aceptando la seriedad de su madre, Valeria accedió a ayudar. Juntas, comenzaron a trazar un mapa de sus movimientos, desde los horarios de Alejandro hasta sus gastos. Mientras revisaban su teléfono y sus correos, se toparon con mensajes que indicaban un comportamiento fuera de lo normal. Era desconcertante, pero no sorprendente. Cada indicio parecía reafirmar las sospechas de Rosa. Mientras leían, Valeria encontró un nombre recurrente en los correos de su padre. ¿Quién es Marta?, preguntó, sospechando que la mención de otra mujer podría ser uno de los secretos que su madre había estado mencionando. Rosa tomó aire profundo. No lo sé. Pero es momento de descubrirlo. Ella sabía que la búsqueda de la verdad no solo implicaría a Alejandro, sino que haría que Valeria se enfrentara al dolor de su realidad. Sin embargo, también era un paso hacia el empoderamiento, un ejercicio para que su hija aprendiera a discernir y confrontar. Capacitar a Valeria en esta travesía no era solo un acto de reciprocidad. Era un legado de fuerza que Rosa deseaba transmitir.
En vez de ser la víctima, deseaba que su hija se convirtiera en una defensora de su propia verdad. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de revelaciones que hirieron a doña Rosa, pero también comenzaron a liberarla. Con cada descubrimiento, crecía su determinación de enfrentar a Alejandro. Sin embargo, ese camino estaba lleno de incertidumbre. ¿Qué otras verdades ocultas surgirían de aquella pesquisa? Cuánto dolor y traición aún quedaban por desenterrar. Una fría mañana, mientras revisaban más mensajes, un correo que Rosa nunca había leído antes la detuvo en seco. Era un simple asunto, todo debe terminar. La inquietud que eso generó dejó un nudo en su estómago. ¿Qué significaba eso? Un nuevo impulso se encendió en su interior. No sabía lo que vendría después, pero la verdad, por dolorosa que fuera, se estaba convirtiendo en su única consigna. Rosa suspiró profundamente, sintiendo que el clima cambiaba a su alrededor, una tormenta se avecinaba. Y con ella, la certeza de que al enfrentarse a Alejandro, no solo liberaría su vida, sino que quizás, también la de su hija. Mientras se preparaban para el próximo paso, el eco de la pregunta resonó en su mente, ¿estaban realmente listas para enfrentar todo lo que significaba Alejandro? La historia apenas comenzaba, y cada revelación prometía un desafío mayor. La confrontación estaba cerca, pero las consecuencias de sus decisiones, aún desconocidas, brillaban con una intensidad aterradora. El día siguiente amaneció gris, reflejando la turbulencia que sentía Rosa en su interior. A medida que avanzaba la jornada, la ansiedad se convirtió en un motor que la impulsaba a seguir adelante. Sabía que una acción decidida era imprescindible, y la investigación con Valeria marcaría el inicio de su nueva vida. Se comprometió a convertir el dolor en determinación, transformando cada hallazgo en un ladrillo más en la construcción de su libertad. Su primera tarea fue reunirse con Marisol. La amiga que había sido su confidente en viejos tiempos no solo aportaría información, sino que, confiaba Rosa, revitalizaría su autoestima. En una pequeña cafetería del centro, se encontraron. Marisol, con su carácter dinámico, recibió a Rosa con un abrazo cálido, pero al notar su seriedad, la preocupación rápidamente enmudeció la atmósfera. «Rosa, ¿qué está pasando?», preguntó Marisol, sujetando la taza con ambas manos mientras la mirada se ensombrecía. «Necesito tu ayuda. No puedo hablar de esto aquí. Tengo que entender todo lo que rodea a Alejandro», Rosa respondió, bajando la voz. Sentía que esta charla sería un punto de inflexión tanto para ella como para el futuro que anhelaba. Marisol escuchó atentamente. Con su experiencia en finanzas, era un recurso valioso. A medida que Rosa le relataba la situación, cada palabra resonaba con más fuerza. Marisol le prometió usar sus contactos para obtener información relevante. Sin embargo, también le recordó la importancia de estar preparada para lo que podría descubrir. Esa advertencia quedó grabada en la mente de Rosa, y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Estaba adentrándose en un territorio peligroso. Al regresar a casa, la tensión en el aire era palpable. Valeria estaba absorta en la pantalla de su computadora. Rosa decidió interrumpirla, buscando crear un ambiente propicio para continuar su investigación. «Valeria, tengo noticias que pueden ayudarnos a entender a tu padre». La hija levantó la mirada, con una mezcla de interés y recelo. «¿Sobre qué hablaste con Marisol?». «Sobre él y sus tratos. Hay cosas que debes saber, y juntos podemos dar sentido a lo que está ocurriendo», respondió Rosa, sintiendo la ansiedad transformarse en un mando firme. Las horas siguientes se llenaron de correos electrónicos, conexiones y datos. Comenzaron a desentrañar un entramado financiero mucho más complejo de lo que Rosa había imaginado. Dinero que desaparecía, transacciones sospechosas y nombres que apenas comenzaban a asociarse. Cada descubrimiento confirmaba los temores de Rosa, pero también encendía su motivación. Ahora no solo luchaba por ella, estaba forjando un futuro en el que su hija podría vivir con la verdad. Mientras se aislaban del mundo exterior, Rosa sintió un cambio en su esencia. La mujer que había estado paralizada por años comenzaba a emerger, la acción reemplazaba al miedo. Cada mensaje descifrado les daba más armas para enfrentar el enfrentamiento inevitable que se avecinaba.
Pero la verdadera prueba sería cómo reaccionarían a las verdades que se estaban descubriendo. Esa noche, mientras el frío se apoderaba del ambiente, Rosa se sentó al borde de la cama de Valeria, quien ya había caído en un sueño inquieto. Observando a su hija, se dio cuenta de que la vida que habían llevado no podía continuar. Era necesario un cambio radical, una ruptura con el pasado. La jornada había sido intensa, pero aún quedaban varias piezas por encajar. El eco de sus pensamientos la llevó a preguntarse si Alejandro era realmente el peor de los enemigos o si había un nivel más profundo de traición. La perspectiva de enfrentarlo se dibujaba como una sombra titilante ante ella, y la idea de renunciar ya no estaba en su menú. Rosa sabía que cada decisión venidera era un paso hacia la confrontación. En su mente, la pregunta se fue transformando en claridad. ¿Podía mantener la calma cuando las verdades amenazaban con desdibujar los límites de su corazón? Mientras se preparaba para otro día de revelaciones, una certeza la abrazó. Estaba más fuerte que nunca. Pero, ¿sería suficiente para lo que estaba por venir? La tensión en la habitación se hizo palpable, y en su pecho latía una nueva resolución. Sin embargo, el futuro todavía guardaba un secreto que apuntaba a un giro inesperado, una llamada perdida que podría cambiarlo todo. Rosa despertó con la mente agitada y llena de ideas. La llamada misteriosa resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Quién la había llamado? Y, más importante aún, ¿por qué había perdido su oportunidad de responder? Mientras se preparaba para el día, esa inquietud se entrelazaba con una nueva determinación. El tiempo no podía desperdiciarse. Ese día decidió estructurar su enfoque hacia la verdad. Con el apoyo de Marisol y Valeria, creó un plan. Cada encuentro, cada nueva pieza de información, se convertiría en un capítulo más de su lucha. Agradecía que Marisol había comenzado a desenterrar contactos clave dentro del ámbito financiero que podrían ofrecerle datos que ella, como madre, jamás habría imaginado. Mientras caminaba hacia su oficina en casa, se dio cuenta de que cada paso simbolizaba un alejamiento de la angustia que había dominado su vida en los últimos años. Hacer descubrimientos sobre Alejandro no solo la empoderaba como mujer, sino que también le devolvía una parte importante de su propia identidad, la de una investigadora tenaz. Tenía que salir del rol de víctima que el mundo le había impuesto. Confiando en el apoyo de Marisol, su primera llamada fue a un viejo conocido de la amiga, un contador cuya amistad con Alejandro había supuesto un dilema en el pasado. Con cada palabra que pronunciaba, Rosa se sentía más en control. Las preguntas que hacían no eran simples, eran incisivas. Los silencios que se produjeron durante la conversación hablaban más que las palabras. Había un miedo subyacente que permeaba sus respuestas, y Rosa se dio cuenta de que no era solo ella la que dudaba del poder de Alejandro. Las horas se transformaron en días, cada uno lleno de revelaciones dolorosas sobre la red de mentiras que había tejido el hombre con el que había compartido su vida. Todo lo que una vez consideró sólido se desmoronaba ante sus ojos. Sin embargo, en lugar de desanimarse, esas verdades la llenaban de fuerza. La ira comenzó a ser el combustible que necesitaba para seguir adelante. Durante una de esas largas noches, rastreando transacciones, Rosa se topó con un nombre ya familiar en las conversaciones con Marisol. Resultó ser un viejo colega de Alejandro. En cuestiones de integridad y ética, su opinión era valiosa, pero su papel como informante sería un arma de doble filo. Rosa se planteó, por un instante, si su búsqueda de justicia estaba cruzando límites. ¿Era el cosechador de su venganza, o simplemente un medio para recuperar la verdad? Estas preguntas la llevaron a una profunda reflexión. La línea entre justicia y venganza es delgada y peligrosa, y temía perderse en el camino. Después de todo, este viaje no se trataba solo de enfrentar a Alejandro, sino de recuperar su vida, su confianza y la de Valeria. Decidió que debía navegar en estas aguas traitorias con habilidad. Estaba convencida de que el conocimiento sería su mejor aliado. En medio de su análisis, el sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje que la hizo congelar. Un simple "podemos hablar", de un número desconocido. La incertidumbre la invadió. ¿Sería la llamada perdida que anhelaba? Un escalofrío recorrió su espalda al pensar que sus esfuerzos podían estar a punto de dar fruto, pero también la aterraba lo que podría desencadenar. Mientras respiraba hondo para calmar su creciente ansiedad,
Rosa comprendió que su viaje hacia la verdad estaba lejos de acabar. Cada paso la acercaba más a la esencia de su deseo, no solo recuperar lo perdido, sino encontrar su verdadero yo. La inquietud en su pecho latía con mayor intensidad. Debía estar lista para lo inesperado, para lo que se desataría. Con un nuevo aire de determinación, presionó el botón para responder. Aquel que busca la verdad debe estar preparado para lo que puede encontrar, se repitió a sí misma. Y con esos pensamientos en mente, se lanzó a la conversación que podría cambiarlo todo. La vida no le había ofrecido nunca nada fácil, pero ahora, finalmente, la oportunidad estaba al alcance de su mano. La conversación empezó con un silencio incómodo que Rosa sintió como una especie de prueba, un filtro a través del cual debía pasar para aclarar sus dudas. Al otro lado de la línea, una voz familiar dejó entrever una mezcla de sorpresa y miedo. Era Rubén, el antiguo colega de Alejandro. Rosa no sabía qué esperar de él, pero su tono vacilante le revelaba que el desasosiego en ella no era un mero espejismo. No sé si debería hablar, murmuró Rubén, incapaz de ocultar su ansiedad. La fragilidad de sus palabras era un espejo de su propia incertidumbre. Rosa se colocó en su mejor postura, enderezando la espalda como un escudo contra la opresión emocional que sentía. Era el momento de demostrar que su búsqueda era seria, que estaba dispuesta a arriesgarse para descubrir la verdad. ¿Qué sabes de Alejandro?, preguntó, utilizando un tono que intentaba ser firme, pero que también transmitía la vulnerabilidad de una mujer que luchaba por restablecer su vida. Rubén se quedó en silencio, como si procesar la pregunta tomara más tiempo del que se esperaba. Era evidente que había mucho más de lo que dejaba entrever, y Rosa sintió una punzada de esperanza. Quizás estaba empezando a desgastar la coraza que rodeaba la verdad. Él, no es quien tú crees, dijo, su voz temblando ante la revelación que estaba por desatar. Rosa sintió un escalofrío recorrer su columna. Las palabras resonaron en su mente, aclarando lo que había estado cuestionando. Todo el mundo había sido engañado. Era justo lo que necesitaba para alentar su enfoque. No solo quería respuestas, quería justicia ante un engaño monumental, y cada fragmento de información era vital. Las horas pasaron rápidamente mientras Rubén compartía detalles que corroboraban las dudas que Rosa había ido acumulando. Habló de transacciones turbias, de decisiones éticamente cuestionables que Alejandro había tomado y que lo habían llevado por un camino de poder corrupto. Cada dato le otorgaba un rayo de luz en sus días sombríos, una chispa que avivaba su determinación. Sin embargo, mientras la conversación fluía, la línea entre su deseo de justicia y la búsqueda de venganza comenzaba a difuminarse. Rosa no podía evitar la creciente agitación en su interior, le preocupaba que al asomarse demasiado al abismo de la verdad, sufriera una caída irreversible. Tomar decisiones basadas en la ira podría destruir todo lo que había construido en los últimos meses, pero había una inevitable urgencia tras cada intercambio. Con cada revelación, su impulso se convertía en un motor imparable. Ella se dio cuenta de que la vida que había imaginado con Alejandro, llena de promesas y sueños, era una ilusión. Su corazón latía más fuerte porque estaba en camino de redescubrirse. Con cada paso, su capacidad de negociación y su astucia se fortalecían. Necesito más, exigió, temiendo que la conversación se enturbiara con indecisiones. Rosa comenzó a planificar su próxima ofensiva, conexiones estratégicas, pruebas documentales y una claridad renovada sobre sus metas. ¿Tienes alguna evidencia que pueda ayudarme?, preguntó, sintiendo que el interrogante podía ser el cierre que tanto ansiaba. Rubén respiró hondo. La respuesta sería la clave para desatar los secretos más oscuros de Alejandro. A medida que la conversación se deslizaba hacia finales inciertos, Rosa sintió que tomaba el control de su destino. Era un momento crucial, el que podría haberla ubicado entre resignación y empoderamiento. Sin embargo, un último giro inesperado en la conversación hizo que su aliento se detuviera. Rosa, hay algo más que necesitas saber. No todo es lo que parece, y ya podría haber otras personas involucradas en esto. Esa revelación, como una sombra que se cernía sobre su nueva vida, la nacionalizó nuevamente en una red de preguntas sobre lealtades y traiciones. ¿A quién podía realmente confiar? Su camino hacia la verdad estaba repleto de peligros, y lo que había comenzado como una búsqueda de justicia se tornaba en algo mucho más complejo y aterrador.
Estoy lista, murmuró para sí misma, aunque la certeza le resultaba escurridiza. Frente a ella, la posibilidad de enfrentamientos con fuerzas ocultas parecía inevitable, pero su determinación ya no residía en su propia supervivencia. El momento con Rubén marcaba un precedente, con cada revelación, su mundo se fragmentaba, pero en esa fragmentación, la posibilidad de renacer también se hacía palpable. En su mente, se formó una pregunta inquietante: ¿estaba realmente preparada para enfrentar lo que vendría, incluso si esto significaba confrontar a los aliados de Alejandro? El desafío se perfilaba ante ella, y la duda empezaba a entrelazarse de nuevo con la ansiedad. Sin embargo, el eco de su resolución resonó más fuerte. Se dio cuenta de que cada paso era necesario, cada sacrificio valioso. En esta nueva era de su vida, lo único que conocía era que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Mientras reflexionaba, su mirada se perdió por la ventana, dejando escapar un suspiro profundo. Había llegado el momento de desatar los demonios que acechaban su pasado. La lucha por la verdad apenas comenzaba. Lo desconocido era un laberinto aterrador, pero René no se dejaría vencer tan fácilmente. Con esos pensamientos en mente, decidió que hoy era el día de nuevas estrategias. La venganza podría ser un impulso, pero lo que ella realmente buscaba era la justicia que la liberaría. ¿Pero a qué precio? Finalmente, doña Rosa tomó el poder de su propio destino. A través del dolor y la incertidumbre, había cultivado una valentía inquebrantable que le permitió enfrentar a Alejandro. La búsqueda de la verdad había transformado la tragedia personal en un viaje de autodescubrimiento. Ya no era solo la abuela despojada de sus joyas, era una mujer empoderada dispuesta a reclamar su dignidad y proteger su familia. Después de semanas de investigar y reunir pruebas, el día de la confrontación estaba a la vista. Doña Rosa se sentía clara y decidida, lista para abordar el futuro que tanto anhelaba. Cada encuentro con Valeria, cada diálogo con Marisol, había construido un puente sólido que la conduciría hacia la verdad. La relación con su hija se había fortalecido, convirtiéndolas en dos aliadas unidas por un propósito en común. En la tarde de la confrontación, Rosa se encontró en la misma plaza donde había sentido el peso de la traición por primera vez. Alejandro esperaba, confiado y despreocupado, ajeno a la tormenta que se aproximaba. En su interior, la abuela sintió una mezcla de miedo y determinación. Al mirarlo a los ojos, recordó todos los momentos de alegría y los sueños compartidos. Pero ese pasado ya no era suficiente, había que romper el silencio que lo cubría. Necesitamos hablar, dijo, su voz resonando con firmeza, desafiando la imagen de la mujer perseguida por las sombras. No más engaños. Alejandro, al verse confrontado, intentó desviar la conversación con palabras elocuentes, pero Rosa no permitió que la manipulación lo llevara de nuevo al control. Había aprendido a reconocer las artimañas que antes la habían atrapado. Sé lo que hiciste, continuó, sin apartar la mirada. Con una confianza que había crecido con cada desafío, expuso las verdades que había descubierto. Las transacciones oscuras, las mentiras sistemáticas. No permitiré que la codicia y el engaño destruyan mi familia. Fue un momento decisivo. Las palabras de Rosa, contundentes y valientes, hicieron eco en el ambiente. Cada revelación que lanzó al aire era una capa que caía del peso del pasado. Alejandro, retratado como un engañador, se vio despojado de su fachada. La multitud comenzó a murmurar, la verdad se despegó en el aire, y Rosa sintió la plaza vibrar con su coraje. Cuando concluyó, no había más ira en su corazón, solo una profunda satisfacción. Había llegado a un punto de realización que la liberaba de dos cargas, el resentimiento y la impotencia. En su lugar, había cultivado una dignidad que irradiaba fuerza. Quiero lo mejor para mi hija. Te exijo que des un paso atrás en su vida y en la nuestra, sentenció, abriendo espacio para un nuevo capítulo. Durante los días que siguieron a la confrontación, Rosa notó que su vida había tomado un rumbo diferente. Las joyas perdidas ya no eran el centro de su. Había recuperado algo mucho más valioso, su dignidad, su voz y su determinación de proteger lo que realmente importaba. Cada paso que daba hacia adelante era un paso en la dirección correcta, una reafirmación de su valor y la promesa de un futuro mejor. Valeria, inspirada por la valentía de su madre, comenzó a forjar su propio camino.
La relación entre ambas se convirtió en un lazo irrompible, un testimonio de su capacidad como mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Rosa se dio cuenta de que había cumplido su misión, no solo había recuperado su legado familiar, sino que había enseñado a su hija a ser resiliente y fuerte. La historia no finalizó con una derrota, sino con la victoria de la autoconfianza y la verdad. Con cada día que pasaba, doña Rosa sentía como su vida se iluminaba, era dueña de su propia narrativa, lejos de la oscuridad que había amenazado en el pasado. Había arriesgado todo por lo que realmente le importaba y, en esta lucha, había emergido como una heroína en su propia historia. Nadie podría quitarle el poder que había reclamado, y eso sería su legado más importante. Ahora es el momento de que tú también formes parte de esta historia de superación personal. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas inspiradoras narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final emocionante y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque cada acción cuenta.